Bueno, uno de los temas, ¿no?, que siempre estamos tocando con respecto a la asunción del nuevo gobierno son el cambio de algunas cosas que se hicieron durante 15 años y que podrían llegar a cambiar. Una de ellas son las legalizaciones a nivel laboral. Sí, a ver, es uno de los grandes interrogantes. De hecho, fue uno de los temas de campaña, Sin ¿no? duda. ¿Cuánto podría cambiar un nuevo gobierno, un gobierno de distinto tono político que el del Frente Amplio, en cuanto a las relaciones laborales? Yo creo que algunas cosas ya se empezaron a ver, por lo menos hay algunas cuestiones ya comprendidas en la ley de urgente consideración. Lo que sí, que creo que es en el fondo lo que le importa a toda la población, es si esto puede incidir o no en el desempleo, Sin duda. que es una de las grandes preocupaciones que tiene la ciudadanía. Junto con la inseguridad, la falta de empleo son los dos temas que más preocupan dentro de nuestra sociedad. Para hablar de este tema, ¿no?, para profundizar, bueno, a propósito también a más de la cuarta jornada sobre empleabilidad y mercado del trabajo aquí en el Uruguay, con la cual vamos a estar hablando con Leticia Viva, que es la directora de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personal, y también con el doctor Pablo Durán, que va a ser uno de los integrantes o participantes entonces de este evento. Bienvenidos a los dos, un placer tenerlos aquí. ¿Cómo andan? Buenos días y muchas Buenos gracias días, por un placer. decir. Un gusto, ¿eh? Antes de darle la palabra entonces al doctor Pablo Durán para hablar justamente de estas características de la novedad que puede llegar a venir en este próximo tiempo en torno al mercado de trabajo, te preguntamos, Leticia, ¿qué es esta jornada? ¿Cuándo se van a realizar? ¿Y qué es lo que va a suceder allí? Bien, estas son las cuartas jornadas que realizamos desde la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas. Es un ámbito totalmente sin fines de lucro que nuclea en Uruguay a 1.500 gerentes y directores de recursos humanos, tanto de empresas públicas como privadas de Uruguay. Y bueno, aquí lo que trabajamos y un poco lo que más vamos a hacer hincapié es cambió la década, cambió el gobierno, cambian las relaciones laborales y bueno, a partir de allí nos va a acompañar el doctor Durán con una introducción acerca de todos los cambios que vienen en lo que es materia laboral. Después vamos a tener un panel donde van a estar representantes que asumen del Poder Ejecutivo ahora el 1 de marzo, representantes de las cámaras empresariales, de la central sindical y también consultoras, empresas y economistas que van a estar en otros paneles tratando justamente esta temática y todos los cambios que se vienen nos esperan para este año y los próximos. Me imagino, Pablo, que el mercado laboral, bueno, es fascinante por todo lo que implica, ¿no? El cambio, ¿no?, de lo que va a ser el trabajo, el futuro del trabajo, que prácticamente ya es un presente, ¿no? Y encima, además, un nuevo gobierno con un color diferente. ¿Cuáles son las expectativas o cómo venís orejeando el mazo, ¿no?, en términos de truco de este tema? Claro, o sea, el tema de las relaciones laborales es fascinante justamente por el continuo cambio y el dinamismo. Tú date cuenta de que hoy los grandes desafíos que hay que regularizar son el tema de la jornada de trabajo. No podemos seguir trabajando con aquel esquema rígido de hace más de 100 años, cuando tenemos hoy aplicaciones, cuando tenemos el teletrabajo, cuando tenemos el trabajo a domicilio. O sea, primero los grandes desafíos es adecuar la normativa a los nuevos tiempos. Pero además también están los grandes desafíos con respecto a los contenidos del sistema de relaciones laborales que el Uruguay va a tener para los próximos 5 años por lo menos, porque es claro que han habido hitos claros que marcaron mojones. En el 2005 y durante 15 años hubo un sistema de relaciones laborales que cambió abrupta e intempestivamente con respecto al anterior, al 2005, con un sistema extremadamente intervencionista, con un rol del Estado muy presente en las relaciones laborales, sumamente normatizado, se han aprobado más de 100 normas laborales, con un clarísimo interés de fortalecer las organizaciones sindicales. Por algo se generaron leyes en las cuales se creó el despido nulo cuando era por una motivación antisindical, se creó la licencia sindical, se generaron cientos de miles de afiliaciones sindicales y fundamentalmente fue los consejos de salarios el gran ente dinamizador de la negociación colectiva, con particularidades, porque la negociación colectiva, que fue la gran herramienta o el gran instrumento de estos 15 años, tiene por carácter principal que es libre y voluntaria de los actores sociales. Y la negociación colectiva fue libre y voluntaria siempre que cumplieras el tope y el marco que los lineamientos que el propio Poder Ejecutivo te daba y te imponía sin ningún margen de excepción. Entonces, una negociación colectiva limitadísima. ¿Y cómo cambiaría? Pero bueno, tenemos ahora justamente el gran desafío de ver en este nuevo tiempo, y porque en la campaña electoral, indudablemente, el tema laboral fue una de las prioridades, tenemos ya señales claras que se han dado. La primera es con respecto a la regulación de las ocupaciones y de los piquetes. Está claro que el gobierno anterior dio una señal muy específica al respecto cuando en el año 2006 creó un decreto que dice la ocupación es una extensión legítima del derecho de huelga y la regula y la normatiza como hay que hacerla. Una señal clara, distinta para los privados que para los públicos. Los privados pueden ir a ocupar, los públicos no. Ahora tenemos
un mensaje preelectoral clarísimo que eso se iba a derogar, ese decreto que es el 105 del 010 se iba a derogar, y tenemos una ley de urgente consideración que va mucho más allá de eso. Uno podía pensar que iban a derogar el decreto, pero aquí no solamente se va a derogar el decreto, se regula el derecho de huelga, se define que las medidas gremiales tienen límites, o sea, es la primera vez que en una norma, si se aprueba, va a haber un derecho gremial protegido en la Constitución limitado, porque el ejercicio del derecho gremial, conforme al 349 del proyecto de ley, tiene que respetar los principios que marca la OIT, que es respetar el derecho de los que no quieren adherirse a la medida a que puedan trabajar, debe ser pacífica y debe permitir el ingreso de los titulares de la empresa al establecimiento, cosa que hoy con las ocupaciones no pasa porque hoy la ocupación lo que implica es un desapoderamiento de los titulares de la empresa y queda la tenencia Desde del el bien PIT-CNT de los dicen, sindicatos. en realidad se hace una bandera del tema de las ocupaciones y son ínfimas la cantidad de ocupaciones que hay en el país. Lo que pasa que todos sabemos que el tema de las ocupaciones fue cambiando a lo largo de estos 15 años. Obviamente al principio con el marco nuevo hubo mucho, luego obviamente es una herramienta que a veces es mucho más efectista frente a la amenaza que frente a la concreción. ¿Y eso por qué? Porque la jurisprudencia civil, porque aquí hay que tener claro que la justicia competente para tramitar los amparos, para poner fin a la ocupación cuando se entiende que está mal trabada o es ilegítima, es la justicia civil y no laboral. Y la justicia civil ha marcado claramente, sin entrar a expedirse sobre si es legítimo o no, o integra o no el derecho de huelga, siempre con el norte del respeto de los trabajadores y el derecho a su salario y el derecho a trabajar. Entonces, son procedimientos rápidos que desocupaban. Entonces, la ocupación no fue algo reiterado, porque había una jurisprudencia durante estos 15 años que fue continentando el tema. Pero es una herramienta que está, y como toda herramienta, hay algunos sindicatos que la usan muy ponderadamente y como la última medida, y otros que no. Por lo tanto, los grandes desafíos es ver qué pasa con esta ley de urgente consideración. No solamente está el tema de las ocupaciones, está el tema de la prohibición de los piquetes, o sea, expresamente el 448 prohíbe los piquetes que intercepten la libre circulación de bienes y personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, y lo tomo como a modo de ejemplo, y después, Leticia, vamos a hablar un poquitito sobre, bueno, a quiénes está dirigido estas jornadas de empleabilidad y mercado de trabajo, pero ¿qué pasa? Y insisto, lo utilizo como ejemplo, la reacción de los gremios de la educación que, por las dudas, ¿no?, deciden hacer un paro o una movilización el 12 de marzo, creo que es, Nico. Sí. Sí, el 12 de marzo. Y lo tomo, repito, como ejemplo, ¿no? Puede suceder esto de que se hagan paros para prevenir cuando aparentemente sería la medida final y no la primera. Bueno, lo que pasa es justamente que hoy uno de los grandes vacíos normativos que hay es que el derecho gremial o el derecho de huelga no está reglamentado. Entonces, es un derecho especialmente protegido por la Constitución, integra el bloque constitucional de los derechos de la personalidad del trabajador, pero como no está reglamentado, es legítimo. Ya la norma que preveía que toda medida de huelga implicaba un preaviso antes de adoptarla, ha quedado en desuso desde hace muchísimos años. Entonces, justamente, esta ley lo que trata de hacer, o este proyecto de ley, es enmarcar dentro del derecho de huelga lo que sí va a estar permitido y lo que no. Es limitar lo que se llamaba la huelga atípica, que eran todas estas expresiones que tendían a perturbar la libre circulación de bienes y servicios. Pero el gran desafío, además de este nuevo tiempo, es los consejos de salarios y qué va a pasar. Todos sabemos que los consejos de salarios era un órgano tripartito dinamizador de las relaciones laborales, porque si bien la competencia natural es fijar salarios mínimos y aumentos salariales, terminó siendo una caja de resonancia para tratar temas de responsabilidad social, de violencia doméstica, de beneficios, de seguridad. Y ahí el gran desafío que tenemos es, el 30 de junio vence más de 200 grupos de consejos de salarios que comienzan una negociación colectiva. ¿Cuál va a ser el marco en el cual se va a dar esta nueva negociación colectiva? Solamente salarios y categorías, y luego deberá a nivel de empresa discutirse todo lo demás para poder calibrar las particularidades que en la campaña también se habló. No todas las empresas son iguales, no todas las empresas están geográficamente ubicadas en el mismo lugar, no todas tienen el mismo porte. El gran desafío es ver qué contenido va a tener la próxima ronda de consejos de salarios. Es necesario una... Yo sé que a veces hasta las etiquetas y los nombres rimbombantes, por lo menos el sistema político le escapan bastante, pero ¿es necesaria una reforma laboral en el Uruguay? O sea, ayornar la legislación laboral uruguaya al siglo XXI. Sin duda. Tú date cuenta de que no podemos tener
una legislación laboral que establezca que el máximo corte que pueda haber, el corte digo para un descanso intermedio, sea como máximo de 2 horas y media, cuando tú tenés, por ejemplo, la temporada ahora veraniega, que tú, imagínate en una zona balnearia, un trabajador entra a trabajar en un comercio que vende productos a las 8 o 9 de la mañana, corta a las 2 y la realidad es que vuelve a las 6 de la tarde, porque en la hora de la playa no va nadie. Entonces, si uno hace que ese trabajador vuelva más tarde, está violentando la ley porque no se puede tener más de un corte de 2 horas y media. También todo el tema de la jornada de trabajo, ese esquema rígido de 8 horas, de 44 horas semanales, de un descanso semanal fijo y rígido de 36 horas. Yo creo que las nuevas realidades del mercado de trabajo implican flexibilidad para las dos partes, no solamente para el empleador, también para el trabajador, que pueda estudiar, que pueda organizar su vida. Entonces creo que hay que ayornar el tema. Y las aplicaciones. El tema de las aplicaciones hoy, donde estamos viendo un derecho del trabajo totalmente despersonalizado, donde el trabajador se conecta a una aplicación, trabaja, quiere parar, se desconecta, son todas cosas que deben regularse. Más allá de las simpatías políticas de cada uno, se anda necesitando un Valle de Ordóñez en esta época, ¿no? Que tal vez ¿no? haya sido una época bastante parecida a la que tuvo que afrontar. Sin duda. Leticia, contanos un poco justamente de las jornadas en este mundo tan cambiante y tan... Me imagino debe ser como... No sé, una especie de faro, ¿no? Para dónde saber qué es lo que se está pensando, cuáles son las dudas que tiene la gente, ¿no? En el mercado de trabajo y en el empleo. Estas jornadas las trabajan mismos los profesionales de recursos humanos que venimos trabajando y bueno, Claro. armándola desde el año pasado. Esta es una de las más importantes porque al cambiar, a tener todos estos cambios que estamos teniendo de década de gobierno y con toda la ley de urgente consideración que cambian muchas cosas en lo que es materia laboral, es como que la más fuerte que estamos teniendo. Va dirigido a todos los profesionales de recursos humanos, quienes estudian recursos humanos o trabajan o desempeñan tareas en recursos humanos, pueden participar y inscribirnos. A través del sitio web pueden inscribirse, que es gestiondepersonas.org.uy, y en realidad van a encontrar toda la información como para poder participar. Es totalmente gratuito la actividad. Perfecto. Genial. Y la información, ¿eso está disponible 24 horas? Sí, ¿no? sí, Todo el sí, tiempo. está todo en el sitio web y demás, y después también vamos a tener como un resumen de todo lo que se habla en la jornada. Perfecto. Pablo, Muy bien. lo último, Sí, una claro. pastillita. Porque la verdad, también a veces que no sé si son mitos o realidades, y Pablo es abogado, un abogado muy reconocido además desde el punto de vista laboral y su actividad como dirigente del Club Nacional de Fútbol, también bueno, le ha dado relieve a nivel de la sociedad. ¿Es un mito o una realidad que de acuerdo al gobierno de turno uno va a la justicia laboral y tiene más chances de obtener un fallo favorable o negativo? Yo creo que, si algo tiene nuestro sistema judicial es la independencia total del Poder Judicial. Yo creo que los tribunales laborales indudablemente aplican principios de protección de los trabajadores y muchas veces integran vacíos legales en un sistema de protección teóricamente la parte más débil. Yo creo que eso está bien, pero como todo, dentro de ciertos límites. Yo creo que en los últimos 15 años ha habido un desequilibrio. Tal vez antes había un desequilibrio totalmente opuesto, ahora se pasó para el otro bando o para la otra clase trabajadora. Bueno, creo que debería haber un equilibrio y Pero analizar ¿no está cada el riesgo de situación. que ahora se vuelva al desequilibrio anterior? No, salvo que exista una fuerte normatización legislativa que marque, obviamente, todo esto que hoy da integración y opinabilidad, no creo que hayan, a nivel de la jurisprudencia laboral, sustantivos cambios. Muy bien. Leticia Viva, Pablo Durán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Placer. Un gustazo. Y buen fin de semana a los dos.